Aquí está la aplicación, ¿verdad? Yo le doy grabar. Todavía no he iniciado y si se fijan aquí me dice no se está grabando, que no se está grabando básicamente y que vuelve a intentarlo. Pues ya lo he intentado varias veces, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, me comparte después, así como hicimos ayer, por un link de Google Drive. Y pues yo voy a investigar acerca de esto. Voy a dejar tomada una foto. La otra aplicación, lo que sucede es que por alguna razón me carga un fondo que tengo yo. eh, Cuando comienzo a grabar y cambio de pantalla y me carga un fondo y no quiero ese fondo, quiero que se mire la pantalla, ¿verdad? Y ahorita no puedo resolver en lo inmediato. Entonces, bueno, vamos a iniciar así, ¿verdad? Lo último que vimos fue este ejercicio. Vimos el análisis de fuerza, vimos cuáles son, bueno, estas fuerzas que van en diagonal se pueden, bueno, o de hecho van en diagonal, ¿verdad? Entonces tienen componente X y componente Y. Para este ejercicio solo necesitábamos analizar la sumatoria de fuerzas en X, debido a que básicamente la fuerza que ocupamos nos dicen a nosotros que es perfectamente horizontal, ¿ok? Entonces al ser perfectamente horizontal, pues no hay necesidad de que yo estudie cuáles son las fuerzas en Y, ¿verdad? En este caso. Vamos a hacer otro ejercicio. Como les dije, tengo tres. Lo haría, pero yo dudo que no, que le salga algo similar. eh, pero igual. Vamos a empezar con este 4.41, ¿ok? Y dice, un objeto cuya masa es de 10 kilogramos se desliza hacia arriba por un muro vertical resbaladizo. Entonces, esto hacia arriba. Una fuerza F de 60 newtons actúa sobre el objeto con un ángulo de 60, como se muestra en la figura. Determine la fuerza normal ejercida sobre el objeto por el muro y determine la aceleración del objeto. ¿Ok? Entonces, los datos que tenemos. La masa del objeto es de 10 kilogramos. La fuerza F tiene una magnitud de 60 newtons. Ese ángulo que nos muestran es de 60 también. Y esos son los datos, ¿verdad? ¿Qué me pide a mí el ejercicio? Inciso A, ¿cuánto es la fuerza normal? Inciso B, ¿cuánto es la aceleración del sistema? ¿Ok? Entonces, bueno, voy a hacer primero el diagrama de cuerpo libre acá y el resto de la solución lo voy a poner abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí de nuevo, ¿verdad? El ejercicio nos muestra una fuerza, no nos va a recordar ni nos va a decir nada al respecto, pero no es la única fuerza que está actuando. Nosotros ya deberíamos de saber, ¿ok? Que con solo el hecho de que tenga masa, significa que hay peso, y con solo el hecho de que hay contacto con una superficie, significa que hay una fuerza normal. Si yo dibujo estas fuerzas aquí, ¿verdad? Obviamente la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie con la cual está en contacto la caja, ¿verdad? O sea, va a ser perpendicular a esta superficie y va a ser en esta dirección. Vimos un caso similar en clase. Por otra parte, el peso, ¿verdad? Siempre va a ir directamente hacia abajo y va a tener una magnitud de mg. ¿Ok? Entonces, el diagrama de cuerpo libre para este objeto sería el siguiente. XY siendo positivo lo estándar,
Ahora fíjense bien. Tengo yo la fuerza normal que va hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Tengo yo el peso que va directamente hacia abajo. Y tengo una fuerza que venía por esta dirección a 60, ¿verdad? Pero como les recuerdo yo, a mí me gusta dibujarlos con la cabeza del vector hacia afuera, ¿verdad? O sea, los vectores saliendo del centro. Entonces, puedo dibujar ese mismo vector que se encuentra acá, lo puedo dibujar acá, y aquí está el ángulo de 60, ¿verdad? Entonces, yo tendría ese vector aquí. F y 60. Desde luego, ¿verdad? Este es un vector que está en diagonal, lo que significa que yo puedo básicamente poner o ver cuáles son sus componentes, ¿verdad? Y obviamente va a tener una componente que es vertical, FY, y una componente que es horizontal, ¿verdad? FX. Y a partir de esto yo puedo encontrar con ese triángulo, ¿verdad? Donde tengo lados F, FX y FY, yo puedo encontrar cuánto vale, bueno, FX o FY dependiendo de qué es lo que necesito. Un dato importante acerca de los diagramas de cuerpo libre, o que por lo menos a mí me gusta recalcarlo, es el siguiente. A mí el ejercicio me dice, ¿verdad? Y si se fijan, está incluso en letras itálicas, que se desliza hacia arriba. Bueno, me dicen se desliza hacia arriba, ¿qué tiene de importancia? Bueno, la importancia es que decirme que se desliza hacia arriba es de forma indirecta decirme que la aceleración del sistema o el movimiento, ¿verdad? Obviamente, el movimiento es en esta dirección. Entonces, si existe aceleración en el sistema, va a ser directamente hacia arriba. ¿Por qué es importante esto? Porque así identifico yo que en dirección Y hay aceleración, pero en dirección X la aceleración es igual a cero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por los momentos, muchachos? Bueno, y lo voy a identificar aquí. Es un sistema que se mueve con aceleración hacia arriba. O bueno, mejor dicho, ahorita estoy asumiendo que la aceleración es hacia arriba, pero el movimiento es en esa dirección, entonces la aceleración va a estar ya sea hacia allá o hacia acá, ¿verdad? Eso va a depender de los valores de la fuerza F y del valor del peso, pero el punto es, el movimiento es hacia arriba y ahorita voy a asumir yo como que si, porque no sé, ¿verdad? A priori, al ver los datos de fuerza, no sé si está acelerando hacia arriba o hacia abajo. Eh, es un poco, sí, esta clase tiene la peculiaridad, ¿verdad? Que empieza directamente en fuerzas. Entonces, que yo diga que esté acelerando el objeto hacia abajo, a pesar de que se está deslizando hacia arriba, se puede escuchar raro. Pero simplemente si yo digo que está acelerando hacia abajo, mientras el objeto se mueve arriba, estoy diciendo que el objeto está perdiendo velocidad, está desacelerando, ¿verdad? Una desaceleración, que es disminuir su velocidad, siempre es, o sea, una aceleración, ¿verdad? Cuando la aceleración va en la misma dirección que el movimiento, el objeto aumenta su velocidad. Cuando la aceleración va en dirección opuesta al movimiento, el objeto disminuye su velocidad, ¿verdad? Entonces son cosas que si bien tal vez lo estoy tomando como que de un solo, ¿verdad? Lo van a asimilar, en realidad es un poco más complejo en el sentido de que empezamos directamente en el capítulo 4, ¿verdad? No hemos visto capítulo 2, 3, a donde se mira
el concepto de aceleración. Pero bueno, ahorita voy a poner la aceleración como que va hacia arriba, después me va a salir una respuesta numérica y vamos a interpretar el número. Y yo le voy a decir qué significa el número, si es positivo o negativo, cuál es el significado. ¿Alguna consulta, muchachos? No, licenciado. Entonces vamos a la solución. Bueno, lo primero, ¿verdad? El inciso A me pide cuánto es la fuerza normal, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo acá. Ah, fuerza normal. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, bueno, yo ya sé, son ejercicios del capítulo 4, además me están pidiendo una fuerza. Básicamente, tengo que resolverlo con alguna de las sumatorias de fuerzas. Entonces, ¿en qué dirección va la fuerza normal en este caso? La fuerza normal va hacia la derecha, o sea, está en dirección X. Por lo tanto, para poder resolver para esto, yo tengo que ver la segunda o la primera ley de Newton, la que sea que le aplique, en dirección X, porque ahí va a aparecer mi fuerza normal. Ahora, en este caso, el objeto se está moviendo estrictamente hacia arriba. Por lo tanto, en dirección X, en dirección horizontal, es imposible, o bueno, en general, no va a haber aceleración. Por lo tanto, en dirección X, la sumatoria de fuerzas es igual o tiene que ser igual a cero. Si la fuerza neta en X fuese distinta de cero, ¿qué significaría esto? Que este objeto se está moviendo, se está acelerando o se está moviendo ya sea hacia acá o hacia acá. Pero el ejercicio nos dice explícitamente que el objeto se está moviendo hacia arriba. Entonces, como no hay ningún tipo de movimiento o aceleración de forma horizontal, nosotros sabemos que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Ahora nos preguntamos, ok, suma de fuerzas en X es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas que aparecen en dirección X? Es la fuerza normal, positiva, porque va hacia la derecha. Valga la redundancia, no es necesario que ponga el más, ¿verdad? Pero lo voy a poner acá. La fuerza normal. Y la única otra fuerza que va en X es esta, ¿verdad? La fuerza F. Pero lo que va en X es su componente X, ¿verdad? Si se fijan, lo que va hacia la izquierda es la componente Fx. Entonces, como va hacia la izquierda, yo la pongo como menos la componente f sub x. Y esto tiene que ser igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que me piden a mí? La fuerza normal. Si yo hago mi despeje, fácilmente yo voy a ver que la fuerza normal es igual a la componente x de la fuerza que estoy aplicando. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿quién es esa componente x? Y bueno, yo les recomiendo siempre venir, ver su diagramita, ¿verdad? Antes de venir y decir, ok, seno, coseno, etcétera, yo les recomiendo ir al diagramita porque si ustedes se van simplemente por la fórmula, no sé si ustedes recuerdan las fórmulas que yo les mostré o las que desarrollamos en clase. Acá, estos son bajo el supuesto. Bueno, aquí puse eje X positivo, ¿verdad? En general, ¿sí? Pero esto es bajo el supuesto que los ángulos se miden a partir del eje X. Y en este ejercicio en específico, el ángulo que yo tengo directamente, este ángulo de 60, no se está midiendo con respecto al eje X para este vector que yo dibujé acá, ¿verdad? Se está midiendo con respecto al eje Y, ¿verdad? Aunque creo que ahí tengo un error, ¿verdad? Con el ángulo, si no me equivoco.
Déjenme ver. Todavía es lo mismo. Ya lo voy a volver a poner. Me estaba fijando que lo puse ahí el ángulo, pero en efecto mi ángulo original está acá. Sí, o sea, yo lo tenía mal ahorita, ¿verdad? El ángulo debería dibujarse acá, 60. Y la componente X acá, Fx, la componente Y acá, Fy. ¿Sí comprenden cómo paso el ángulo de aquí a acá? Es algo de trigonometría que se llama pues ángulos, si no me acuerdo, en este caso es opuesto por el vértice, ¿verdad? Entonces básicamente si yo tengo, eh, si yo tengo una línea acá y una que pasa por acá, este es el vértice de los ángulos, ¿verdad? Básicamente si yo tengo este ángulo de acá, teta, entonces este ángulo se traslada al otro lado opuesto del vértice, ¿verdad? O sea, acá. Por otra parte, este de acá, si yo le llamara este alfa, ese ángulo alfa va a aparecer al otro lado del vértice alfa. Entonces ahí yo lo había puesto pues mal, o sea, si se fijan no había puesto el lado opuesto por el vértice, sino, o sea, había agarrado este, pero en realidad es este el que tenía que agarrar. ¿Ok? ¿Me siguen, muchachos? Sí, sí, le sé. Pero bueno, independientemente de eso, lo que yo les había mencionado, ahí en este caso era por error mío, pero lo que les había mencionado siempre es válido, ¿verdad? Yo les digo, no se confíen a irse directamente a la fórmula o apliquen la fórmula que yo les di acerca de las componentes únicamente si ustedes están seguros que el ángulo que les están dando es, o verifiquen que el ángulo que les están dando es con respecto al eje X. Ahora, ¿significa que no puedo usar la fórmula? No, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que el ángulo que me está dando el ejercicio es este, y aquí me dicen que hay un ángulo de 30. Yo sé que por complemento este tiene que valer 60. ¿Por qué? Porque este con este valen 90, entonces este más este tienen que valer 90. Si este vale 30, este tiene que valer 60. Entonces siempre pueden venir y encontrar cuál es el ángulo complementario y a partir del ángulo complementario usar la fórmula. Pero mi recomendación, porque nunca se sabe, y me parece que es lo más rápido, ¿verdad? Es que ustedes vengan siempre y cuando hagan esto, pueden armar su triangulito aparte. ¿Ok? Digamos, yo aquí puedo armar mi triángulo. Yo aquí tengo el ángulo 60, ¿verdad? Aquí tengo un ángulo recto, ¿verdad? Aquí estaría F. Este es Fx y este es Fy. Por lo tanto, ¿cuál es el que ocupo yo? Fx, que es el adyacente al ángulo, ¿verdad? Entonces, como es el adyacente, yo sé que el coseno de 60 es igual al lado adyacente, que es Fx, sobre la hipotenusa, que es F. Por lo tanto, Fx es igual a F, coseno del ángulo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces mi fuerza normal, en este caso, es F coseno del ángulo. En otras palabras, sería F, perdón, 60 coseno de 60, ¿verdad? 60 por coseno de 60. O sea que mi fuerza normal va a ser igual a 30 newtons, ¿verdad? Y este pues sencillamente es
mi inciso A. ¿Hay alguna consulta, muchachos? No, licenciado. Pasemos al inciso B entonces. Fíjense bien. El inciso B me pide a mí la aceleración. Y el ejercicio me da como dato el hecho de que el movimiento es hacia arriba. Por lo tanto, nosotros sabemos que la aceleración, aquí voy a asumir que la aceleración es hacia arriba también, ¿verdad? Pero el rollo es, ¿verdad? Obviamente el objeto solo se puede mover en dirección vertical. Y si solo hay movimiento en dirección vertical, ¿por qué solo se puede mover en dirección vertical? Porque obviamente tiene la restricción física, ¿verdad? De que aquí hay una pared. Entonces, si solo se puede mover en este caso en dirección vertical, eso quiere decir que la aceleración va a ser puramente vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que me están diciendo a mí es, bueno, que va a haber una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración en Y. Y yo sé que esta aceleración en Y, a pesar de que ahí le llamo A sub Y, va a ser la aceleración total, ¿ok? Le voy a llamar simplemente A, porque es la aceleración total del sistema. Entonces, ahora tenemos que ver con mi diagrama de cuerpo libre cuáles son las fuerzas presentes en Y, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a aplicar esto. Bueno, ya está aquí, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Hacia arriba tengo la componente Fy. Voy a poner siempre en los mismos colores que... Bueno. Fy y positivo, ¿verdad? Mientras que hacia abajo, como es hacia abajo, viene negativo y es el peso. Y esto es igual a la masa del objeto por A. Y yo quiero despejar para A, ¿verdad? Por lo tanto, esta aceleración va a ser Fy menos W sobre M. Ahora, W, nosotros sabemos, el peso siempre es mg. Y Fy, Fy, digamos, no lo conozco directamente, pero de nuevo, ustedes pueden tomar su triangulito, ¿verdad? Yo tenía aquí Fx, Fy, F 60. Fy es el lado opuesto al ángulo, ¿verdad? Eso quiere decir que entonces utilizo que el seno de 60 es igual al lado opuesto, Fy, sobre la hipotenusa, o en otras palabras, Fy es igual a F seno de 60. ¿Correcto? Simplemente hice un despeje, ¿verdad? Quiero despejar para Fy. Este está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Lo mismo que hice acá, ¿verdad? Yo quiero despejar para la aceleración. La masa está multiplicando, entonces pasa dividiendo todo lo que está al otro lado. Y bueno, lo que hemos obtenido, o conseguido, mejor dicho, es lo mismo, ¿verdad? Es que sabemos que esta Fy vale F seno de 60. Entonces, reescribiendo esto, solo para tener una acá,
la aceleración sería F seno de 60 menos mg. Todo esto dividiendo entre m, ¿verdad? Y podemos hacer esto en la calculadora, ¿verdad? Ustedes pueden ponerlo todo de un solo. Aquí ya depende de, digamos, la destreza que cada quien tiene con su propia calculadora, ¿verdad? Yo, ¿por qué vengo y para qué? Yo podría traer, ¿verdad? Los valores ya, cuántos son los cálculos, ¿verdad? Pero me gusta o he descargado desde la pandemia esta aplicación de la calculadora, simplemente para que ustedes miren el procedimiento que yo hago también en la calculadora. Podrán decir que eso es fácil, pero bueno, F vale 60, ¿verdad? Voy a poner algo aquí simplemente. 60 seno de 60 menos la masa que es 10 por 9.8 entre 9.8. Si yo hago esto, me va a salir una respuesta equivocada. Y por eso yo les digo, qué rara la forma de representar la respuesta. Pero bueno, por eso yo les digo que es importante saber qué es lo que está leyendo la calculadora o qué es lo que está interpretando, ¿verdad? Porque cuando yo le doy, si simplemente copio todo esto aquí, yo digo, yo lo voy a hacer de un solo. Yo pongo 60 por seno de 60 menos 10 por 9.8 entre 9.8. Lo que está leyendo la calculadora, ¿verdad? En este caso es 60 por seno de 60 menos 10 por 9.8 entre 9.8. Entonces, no está leyendo que esta masa está dividiendo los dos. Y nosotros tenemos que darle esa ayuda a la calculadora. ¿Cómo? Usando un paréntesis, ¿verdad? Paréntesis primero. O también pueden usar esta fracción. Da igual. Es como ustedes tengan gusto, ¿verdad? O costumbre. Vamos a ver aquí 60 por seno de 60 menos 10 por 9.8. Eso dividido entre 10. Me da negativo 4.6. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo digo este negativo, porque yo vi acá, ¿verdad? Y está, que ya lo puse bien en la calculadora. Y aquí es a donde yo les digo, ¿qué les recomiendo a ustedes? ¿Que lo hagan todo de un solo en la calculadora o que lo hagan paso a paso? Sinceramente, no hay ninguna recomendación y eso va a depender de la destreza que ustedes tienen en la calculadora. Porque fácilmente ustedes pueden venir y decir, no, yo lo voy a hacer paso a paso. ¿Cuánto es 60 por el seno de 60? Es 51.96. Entonces yo sé que esto de acá 51.96. ¿Cuánto es esto de acá? 10 por 9.8 me da 98. ¿Y cuánto es esto de acá? 10. Y después hago yo ahora 51.96 menos 98 igual, y luego lo divido entre 10. Y me da el mismo negativo 4.6. Entonces fijan que todo depende de qué tanta destreza o qué tanta confianza tengan ustedes de cómo usar su propia calculadora. Y cada quien tiene calculadoras distintas. La mayoría tiene una similar a esta, por eso descargué este simulador de calculadora, ¿verdad? Pero he encontrado yo que la respuesta es negativo, ojo, negativo 4.6. Y ustedes se podrán preguntar si está correcto o está incorrecto simplemente por el hecho de que la respuesta es negativa. Ahora fíjense bien, yo les mencioné, ¿verdad? Que originalmente iba a asumir que la aceleración era hacia arriba, o sea que simplemente puse que la aceleración es hacia arriba, ¿verdad? Digo, voy a asumir que es hacia arriba, pero no, la respuesta me dio negativa, que significa que, ok, si se mide positivo hacia arriba y la aceleración me salió negativa, eso quiere decir que en realidad el objeto estaba acelerando hacia abajo, ¿ok? Entonces, si quieren un poco de la discusión, ¿verdad? Acerca de qué significa esto. ¿Qué color había puesto en la aceleración? En morado, ¿verdad? Entonces,
a pesar de que el objeto se está moviendo hacia arriba, puchica, a pesar de que el objeto se está moviendo hacia arriba, la aceleración es negativa, o sea, o bueno, ya sabemos que el objeto se está moviendo hacia arriba, la aceleración es negativa, lo que quiere decir que la aceleración es hacia abajo. Eso no me dice mucho a mí, ¿verdad? La aceleración es hacia abajo. Eso no se interpreta muy bien, ¿verdad? Pero aquí les puedo poner un asterisco. La aceleración negativa y en este caso significa que el objeto pierde velocidad. Eso es todo lo que significa la aceleración negativa. ¿Qué caso les puedo dar yo a ustedes sobre un lugar en el que exista aceleración negativa? Digamos que una caja que se va deslizando a lo largo de, o cualquier objeto que se esté deslizando a lo largo de una mesa. En este caso, por fricción, el objeto, digamos, yo vengo y lanzo un objeto o deslizo una caja por el piso, digamos. Vale. La caja obviamente no se va a mover infinitamente, ¿verdad? Sino que eventualmente se va a detener. ¿Por qué se va a detener? Porque hay una fuerza de fricción en el piso. ¿Y qué es lo que hace la fuerza de fricción? Pues le quita velocidad a la caja, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es, en ese ejemplo de la caja, yo tengo una caja que originalmente yo la lancé y tiene una velocidad, pero en el caso de la caja, debido por fricción, entonces la fricción le está quitando velocidad. El movimiento de la caja es hacia la derecha, pero debido a la fuerza de fricción, la aceleración de la caja, en este caso, es hacia la izquierda. ¿Y qué quiere decir esto? Que la aceleración sea hacia la izquierda o que sea negativa, ¿verdad? En este caso, porque va en la dirección opuesta al movimiento. Que sea negativa simplemente quiere decir que va perdiendo velocidad la caja. En otras palabras, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Si yo empujo una caja en el suelo, la caja va a tener una velocidad al inicio, pero al final se va a detener, velocidad igual cero. Perdió velocidad, ¿verdad? ¿Y por qué perdió velocidad? Porque iba desacelerando. Y desacelerar, sinónimo, digamos, de aceleración negativa. Lo mismo sucede en este caso, solo que el ejercicio no me dice muchas cosas específicas. Lo único que me dice a mí es que el objeto se está moviendo hacia arriba. Ahora, nosotros no sabemos si el objeto iba ganando velocidad o perdiendo velocidad. Y lo que sucede es que el empujón que ustedes están dando, ¿ok? Es de tal forma de que es menor que el peso del objeto. Entonces, como es menor que el peso del objeto, el objeto en realidad no va a ir ganando velocidad, sino que, digamos, ustedes van empujando el objeto, pero cada vez les está costando más y va perdiendo velocidad, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos, con este ejercicio? $27 hoy, ¿verdad? Vamos a terminar con este porque ya quedan 19 minutos. O sea, no vamos a hacer el del plano inclinado. No creo que le salgan ejercicios con planos inclinados, pero por cualquier cosa, yo tal vez incluyo en uno de los PDFs un ejercicio resuelto con planos inclinados. Este ejercicio es bien sencillo, ¿verdad? Pero vale la pena resolverlo porque aparece la tercera ley de Newton por acá. ¿Ok? Dice, las cajas A y B se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción, como se muestra en la figura.
La caja A tiene una masa de 20 kilogramos, la caja B tiene una masa de 5 kilogramos. Sobre la caja A se ejerce una fuerza de 100 newtons. ¿Ok? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Ok, fíjense bien lo que me piden. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que A ejerce sobre B? ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Sobre este primer dibujo, bueno, obviamente tenemos, los datos son que masa A igual a 20 kilogramos, masa B igual a 5 kilogramos, y que la fuerza aplicada por el hombre es, o por el humano vamos a decir, es de 100 newtons. Esos son mis datos. Pero obviamente, ok, a pesar de que no me lo dicen, nosotros tenemos que saber que hay más fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, este está en contacto con el suelo, o sea que hay una fuerza normal por ahí. Voy a llamar normal A. Y también tiene su propio peso hacia abajo, WA. Este B también, ¿verdad? Está en contacto con el suelo, NB, y tiene su propio peso directamente hacia abajo, WB. Ahora, falta un par de fuerzas. Y es debido al hecho de que aquí hay contacto entre las dos superficies. Si hay contacto entre las dos superficies, entonces, dependiendo del punto de vista, primero me voy a colocar como que soy la caja B, ¿verdad? La caja B está en contacto con esta superficie, ¿correcto? Por lo tanto, sobre la caja B va a aparecer una fuerza normal en esta dirección, que yo le voy a llamar NAB. ¿Por qué AB? La fuerza normal que la caja A ejerce sobre B. ¿Ok? ¿Solo esa fuerza existe? No. Ya sea porque ustedes lo recuerden por tercera ley de Newton o simplemente por el hecho de que si yo me pongo desde la perspectiva de la caja A, ¿ok? Imaginémonos que yo estoy estudiando la caja A, la perspectiva de la caja A está en contacto con la caja B en esta superficie. Por lo tanto, aparece una fuerza normal sobre la superficie, ¿verdad? En este caso, en esta dirección. Y a esta le voy a llamar NBA. La fuerza normal que la caja B ejerce sobre la caja A. Y esas sí son todas las fuerzas que aparecen en el sistema, ¿ok? Y ya sea, les repito esto de las fuerzas normales, ya sea que ustedes lo recuerden que por tercera ley de Newton, entonces ahí hay un contacto entre las dos superficies, entonces tiene que haber una fuerza que actúa sobre A y la otra que actúa sobre B, o que ustedes simplemente hayan hecho el análisis individual por caja y miren, no, esta caja está en contacto con una superficie y entonces tiene que aparecer una fuerza normal. Lo correcto es que ustedes identifiquen, ¿verdad? Que hay dos fuerzas. Y posteriormente van a tener que identificar ciertos datos con las dos fuerzas. Pero bueno, esos son los datos en general. Y fíjense bien, cuando yo tengo un sistema como este, ¿verdad? Cuando yo tengo un sistema como este, hay, yo diría, dependiendo de qué es lo que me pide el ejercicio, hay dos formas de resolver el ejercicio. Ustedes pueden venir y trabajar cada una de las cajas de forma individual o, dado que esta fuerza y esta fuerza
tienen la misma magnitud por tercera ley de Newton, pero dirección opuesta. Es una fuerza interna que aparece dentro del sistema. Y esa fuerza interna, la suma de las fuerzas internas va a ser igual a cero. En este caso se puede ver porque es un par acción-reacción. Que se anularían, ¿verdad? Vectorialmente se anulan porque tienen misma magnitud y dirección opuesta. Entonces, también podrían ustedes resolver el ejercicio o parte del ejercicio, depende de lo que les piden a ustedes, asumiendo, por ejemplo, que fuera una sola caja con las masas combinadas. ¿Por qué? Porque estas fuerzas intermedias se anulan, ¿verdad? Entonces, básicamente que ustedes asuman, pueden resolver para ciertas cosas asumiendo esto, ¿verdad? Porque si yo les pregunto, al final, si yo estoy empujando esto y no hay fricción, obviamente las cajas se van a mover hacia la derecha. Si yo les pregunto directamente cómo se mueve la caja B, ustedes me van a decir que porque una persona lo está empujando por acá. Pero fíjense bien que, si bien es cierto, no es estrictamente lo correcto. ¿Por qué? Porque la persona no está interactuando directamente con la caja B. La persona está interactuando con la caja A. Pero debido a que la caja A está interactuando con la caja B, entonces básicamente aparece una fuerza acá hacia la derecha, que es la que empuja a la caja B. Estrictamente hablando, nosotros empujamos a la caja A y la caja A empuja a la caja B con esta fuerza de acá. Pero, si dependiendo de qué es lo que nosotros necesitamos, digamos, si solo ocupamos la aceleración, yo puedo modelar el sistema de esta forma. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que la caja A ejerce sobre la caja B? El ejercicio me está pidiendo esto. ¿Ok? Y si yo si yo solo hago esto, modelo el sistema de esta forma, nunca me va a aparecer esta fuerza de acá. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es no podemos resolver el ejercicio solo modelándolo con esto, porque yo ocupo analizar cuánto vale NAB. ¿Ok? Y NAB es una fuerza que está actúa sobre la caja B. Escuché el sonido de alguien que quería entrar. Aquí está. Es una fuerza que actúa sobre la caja B. Ahora, ¿por qué le di toda esta discusión yo? Porque fíjense bien, primero les puse todas las cartas sobre la mesa. ¿Cómo podrían resolver el ejercicio dependiendo qué es lo que lo piden, verdad? Ahora, ya vi yo que lo que me piden es la magnitud de la fuerza que la caja A ejerce sobre la caja B. Entonces, es la que yo le puse la nomenclatura NAB, es una fuerza sobre la caja B. Entonces, como es una fuerza que está actuando sobre la caja B, para resolver este ejercicio voy a venir yo y voy a hacer el análisis de la caja B. Porque ahí es a donde me va a aparecer esa fuerza. Entonces hago mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Diagrama de cuerpo libre. Este es MB, ¿verdad? Positivo Y. Positivo X. ¿Qué fuerzas hay sobre la caja B? WB, NB y NAB. Entonces tengo la fuerza normal B, el peso WB y la fuerza normal NAB. Y esta es la que yo quiero. El ejercicio no me lo dice, ¿verdad? Pero básicamente este dato de acá, el hecho de que no haya fricción y que una persona empuje en una dirección y es la única fuerza horizontal externa que hay en el sistema, me hace a mí pensar lo que ya les dije acá, ¿verdad? Que el sistema se mueve o acelera, asumo que acelera hacia la derecha. En este caso es fácil identificar que sí, la aceleración va a ser hacia la derecha debido a que solo hay una fuerza externa hacia la derecha, ¿verdad? Entonces,
ya sabemos, la fuerza neta tiene que ser igual o tiene que tener la misma dirección que la aceleración. Entonces, si la fuerza neta es hacia la derecha, entonces la aceleración es hacia la derecha. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es, ya sabemos que aquí hay una aceleración en esa dirección. Entonces, ¿cómo resuelvo? Ah, bueno, yo puedo aplicar ya sea sumatoria de fuerzas en X, igual en este caso a masa B. Masa B, ¿por qué? Porque estoy estudiando la caja B por la aceleración, que el sistema se mueve como uno solo. Las dos cajas van a tener la misma aceleración, ¿correcto? O puedo aplicar, digamos, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 porque en dirección Y no hay movimiento, no hay aceleración. ¿Cuál de las dos decido? Bueno, de nuevo, ¿cuál de las dos decido usar? De nuevo, tenemos que consultarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy resolviendo? Y yo quiero resolver para NAB, que va directamente en dirección X. Por lo tanto, este ahorita no me sirve de nada, en especial porque nosotros estamos trabajando en sistemas sin fricción. Cuando hay sistemas con fricción, tal vez yo ocuparía encontrar algún dato de la sumatoria de fuerzas en Y antes de resolver la sumatoria de fuerzas en X. Pero como no hay fricción, no nos preocupamos por eso. ¿Cuáles son las fuerzas que van en X? N a B, y es la única que va ahí, igual a M B por A. ¿Ok? Llego a esta expresión de acá. Ahora, si nosotros nos preguntamos, muchachos, NAB es lo que quiero encontrar. Así que cheque, ya está. MB es un dato del sistema. El ejercicio me dice que es de 5. Este de acá, la aceleración del sistema, no lo tenemos. Entonces, no me bastó con agarrar, ¿verdad? Yo hice lo correcto. ¿Por qué? Porque yo sé que la fuerza normal AB aparece en esta sumatoria de fuerzas. Pero no me basta con eso para resolver el ejercicio, porque no tenemos el valor de A. ¿A qué llego yo con esto? Ocupamos de cualquier otro método, ¿verdad? De cualquier otro método posible, ocupamos encontrar el valor de A. Tengo dos opciones, ¿verdad? La primera opción es hacer el análisis sobre la caja A. La segunda opción es, bueno, yo puedo hacer el análisis sobre las cajas como que si fueran una sola caja que se mueve a la derecha. ¿Ok? Este de acá. ¿Cuál de los dos métodos quieren utilizar, muchachos? Simular o hacer las cajas como que si fuera una sola o analizar directamente la caja A. El procedimiento básicamente es el mismo, pero ¿qué prefieren, cómo prefieren resolverlo? Igual, de la otra, el método que no hagamos en clase, les voy a dar una explicación rápida de qué es cuál sería la diferencia. ¿Caja A individual o caja A y B como conjunto? Creo que las dos son conjunto. Y en efecto, es el método más rápido para lo que nosotros ocupamos. En este caso, si yo considero la caja A y la caja B como una sola, ¿verdad? Entonces yo hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Aquí hay más Y, aquí hay más X. La fuerza que va en X es la fuerza aplicada por el hombre. No hay fuerza, como las estoy considerando como conjunto, ¿verdad? Básicamente cuando les digo como conjunto es que estoy considerando todas las fuerzas que aparecen en el sistema, ¿verdad? O bueno,
entre comillas, todas las fuerzas que aparecen en el sistema. Pero esta y esta, las fuerzas verdes, se anulan, ¿verdad? Se anulan porque una va hacia adelante, la otra va hacia atrás y tienen la misma magnitud. Entonces, ni siquiera las voy a poner. Por eso les digo que es como que yo esté modelando las cajas como que si fuera una sola caja que tiene el peso de las dos cajas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Un peso definitivamente, ¿verdad? Pero valga la redundancia que este peso es ¿cuánto? Es la masa A más la masa B por G, porque es el peso de las dos cajas. Y también voy a tener una fuerza normal, que le voy a llamar simplemente N. Pero en esencia esto terminaría siendo como que yo tenga NA más NB. Eso no nos interesa porque ¿qué es lo que yo quiero encontrar de esta nueva de este nuevo objeto? La aceleración. Entonces, si yo quiero la aceleración va en X. Así que simplemente yo hago, ok, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, ya que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 no me llega a ningún lado. O sea, no me da ninguna información que me interese a mí para lo que estoy resolviendo, porque lo que yo quiero es A. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. La única fuerza en X es la fuerza aplicada por el hombre. La masa, ¿ok? Ojo, aquí puse M, pero hay que recordar que esa masa es la masa A más la masa B, porque estoy estudiando las dos cajas como un conjunto, ¿verdad? Por aceleración. Por lo tanto, la aceleración vale la fuerza del hombre dividido entre esta suma de las masas, ¿verdad? Entonces sería la fuerza del hombre, 100 entre la suma de las masas, que es 25. 100 entre 25 me da 4, ¿verdad? 4.00 metros sobre segundo cuadrado. Una vez que yo tengo esto, retorno a mi expresión original. Bueno, MB por A, donde sabemos que este es 5 y este es 4. Por lo tanto, NAB vale 20.0 newtons. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna consulta, muchachos? Ahora, rápido, ¿verdad? Porque ya terminó la clase, ya son las 8, si ocupa retirarse no hay ningún problema. Pero rápidamente, ¿cómo difiere el problema si yo estudio la caja A? Bueno, si yo estudio la caja A, yo tendría WA, NA, FH y NBA. Ya sabemos que la que tomaríamos sería la sumatoria de fuerzas en X igual a masa A por aceleración A, y la fuerza en X es FH menos NBA igual a MA por A. Entonces llega la pregunta, yo no tengo NBA, pero por tercera ley de Newton ustedes saben que NBA es igual a NAB. Entonces, esto les queda como FH menos NAB igual a MAA. Y entonces FH menos NAB, que ustedes lo tienen de acá, MBA igual a MAA. De aquí despejan para la aceleración y luego retornan a la expresión de NAB y obtienen la misma respuesta en efecto. Porque si ustedes hacen este despeje van a ver que para la aceleración llego a la misma expresión. ¿Cuál fue más fácil? Este de acá. ¿Cuál hago? El con el que sientan más a gusto. Se sientan más a gusto. Bueno, muchachos, eso va a ser todo por la clase de hoy. Hay una... ¿está bien?
Eso es todo por la clase de hoy, muchachos, y pues nos miramos hasta el lunes, ¿verdad? Voy a ver si puedo resolver